Las perlas del Señor, con el pastor Justo Román. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Llegamos a la cuarta lista de los dones, cuarta y última lista de los dones, o habilidades y dotaciones sobrenaturales que el Señor derrama en su iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y esa cuarta lista se encuentra en Efesios capítulo 4 y en el versículo 11. Dice así en el nombre del Señor: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Amén. Hemos venido viendo las listas, las diversas listas con diversos propósitos. Recuerdan ustedes que en Romanos 12 está la primera lista y tiene que ver con 7 dotaciones que la verdad son 7 oportunidades que el Señor le da a todo creyente. Normalmente se decía y se dice y se ha dicho, porque por allá en la década del 70 un pastor norteamericano escribió en esa dirección y de ahí para allá todos creen lo mismo, que todo cristiano mínimo tiene un don. Pues no es así. Todo cristiano mínimo tiene 7 dones y son 7 oportunidades. Está en Romanos 12. No hay allí milagros, ni sanidades, ni lenguas. No, son dones sencillos. Tiene privilegios y dotaciones: servir, amar, dar, en fin, orar, interceder, dirigir el compartimiento, evangelizar. Son habilidades sobrenaturales que comienza a darnos el Señor. Y son 7 primarios. Luego vienen unos personales, muy personales, individuales. Unos sí y otros no. Son destrezas ya especiales para vivir en el mundo y ser productivos. Luego viene la tercera lista, que tiene que ver con la iglesia en sí, que terminamos en la anterior perla. En la lista de 1 de Corintios 12, en su parte final. La segunda lista está en 1 de Corintios 12, parte primaria, la primera parte, digo. Al final, en el versículo 28, está la tercera lista y tiene que ver con el funcionamiento espiritual y sobrenatural de la iglesia. Son 8 dones para que funcionen la iglesia correctamente. Y llegamos a la cuarta lista y tiene que ver con el concepto de iglesia a nivel universal. Hagamos la introducción en esta perla, amados. Efesios es por excelencia el manual de la iglesia. Cuando uno estudia en teología, la materia de eclesiología o tratado de la iglesia desde la perspectiva bíblica está fundamentado en Efesios. Es la iglesia por excelencia, es la carta por excelencia acerca de la iglesia. Y digamos en primer lugar que la iglesia por naturaleza, escuchen bien, la iglesia cristiana por naturaleza es universal. Es decir, la iglesia cristiana es naturalmente católica. No es una secta o un grupo por allá de un imperio que le puso iglesia cristiana católica a ese grupo. No, la iglesia cristiana es católica. Al decir iglesia cristiana es porque es católica, punto. ¿Qué quiere decir eso? En Mateo 18:20, Evangelio según San Mateo capítulo 18 versículo 20 dice: donde estén 2 o 3, dice Jesús, porque donde estén 2 o 3, es decir, un grupo de más de uno, reunidos en el nombre de Cristo, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Dónde? Y allí, adverbios de lugar, es decir, cualquiera sea el sitio, como la gente dice, en un garaje, en un parque, en una alcantarilla, como las catacumbas de Roma, que son y siguen siendo alcantarillas. Por la persecución en los 3 primeros siglos por parte del Imperio Romano, los cristianos tenían que reunirse en las
alcantarillas, en las catacumbas, y ahí estaba el Señor. Porque la presencia del Señor no la determina el lugar, la determinan los creyentes en Cristo. Los sagrados y los santos somos nosotros, no los ladrillos, las luces, los trapos, las columnas de oro, los sahumerios, las velas. Eso es hechicería, eso es templolatría, adoración a un templo. Eso no está de Dios. Por eso el apóstol Pedro dijo que a partir de Jesús, Dios ya no habita en templo hecho con manos de hombres. A partir de Jesús ya Dios no está en un templo. No es el templo, ni el oro, ni la madera, ni el mármol lo que determina la presencia de Dios. Por favor, lo que determina la presencia de Dios es la presencia de creyentes en Cristo Jesús, que en su nombre y bajo su invocación y fe nos congregamos y Él está allí, independiente del lugar. Nos vamos de ahí, desaparece Dios de ahí, y ese lugar pues ya pase una película, juegue un partido de fútbol. No es el lugar el sagrado a partir de Jesús. Los sagrados somos nosotros. Al fin de cuentas, en 1 Corintios 3:11, el apóstol Pablo define al cristiano como un templo del Espíritu Santo, literalmente. ¿Qué es un cristiano? Un templo con 2 pies, menos nada. Donde estén 2 o 3 en la luna, allá llega la iglesia. En la alcantarilla, en el parque, en el garaje. ¿Qué era lo que pretendía el Señor? Llenar de células vivas la tierra. Ojalá en cada cuadra hubiera un grupo de creyentes estudiando la palabra, invocando a Jesús, por lo tanto siendo rociados con su sangre preciosa y llenos del Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, iluminados, exhortados, animados, salvos. Donde los creyentes en una oficina, en una sala, en una acera, en un vehículo, se reúnan, y está el Señor. ¿Y cómo me consta eso? ¿Cómo me consta eso? La gloria, la gracia y el poder se derraman, porque he tenido literalmente centenas de grupos en empresas, en barrios, en todo lugar donde yo he vivido he tenido un grupo de oración, y allí se ha manifestado el Señor. ¿Y de qué manera? La iglesia es universal. Donde se reúnen, hasta allá va, hasta allá va. Y se reúnen allá, hasta allá va. Y allí, hasta allá va. Y arriba, hasta allá va. Donde nos reunamos, ahí está el Señor. Si se reúnen en el nombre de Jesús solamente, si invocan a alguien diferente, ya eso no es una iglesia. Eso es una tontería. Una de las 12,000 más religiones que nada tienen que ver con el Señor y su sacrificio y su resurrección y Pentecostés y el Espíritu Santo. Nada. Pero cuando nos reunimos en Cristo, en cualquier lugar que sea, allí está la iglesia del Señor. Y entonces la iglesia es mundial. Si se reúnen en Japón, en la China, en la India, en Colombia, en Cali, en Bucaramanga, en Bogotá, en Medellín, en la orilla del mar, donde sea, en Argentina, la iglesia es universal, mundial. Efesios habla de la perspectiva de la iglesia universal, ya no local, donde el Señor derrama los dones locales. En la iglesia mundial o universal, el Señor envía 4 o 5 dones especiales para el mundo, que está en Efesios capítulo 4 versículo 11. Entonces viene la cuarta lista de los dones: dones universales, dones católicos, dones de la iglesia mundial, que los vamos a estudiar. El Señor les bendiga. Las perlas del Señor, con el pastor Justo Román.